Playas, playas y más playas. Naturaleza en estado puro. Experiencias. Sensaciones. Historias. Sabor. Fuerteventura es mi secreto. Shh. My name is Elena. I come from Italy, and I came here and I fell in love with the island. I've been living in many different places in the world. I've studied in Germany, I've been working also in the Dominican Republic. Then I graduated last fall from university and I decided to come surfing to Fuerteventura. Then I found a job here. I work in Matas Bay in the south of Fuerteventura as surf instructor, and I decided to stay. The sun, the weather, and here is perfect for surfing, for any sport activity. It's always summer, so, and even if you work here, you always feel like you are on vacation actually. Today is my day off, and I decided to visit Verde Aurora, which is a biofarm. Many people know Fuerteventura because of its long beaches, because of the ocean and the sun. But many don't know that it also has a hidden part in the center, which is also worth visiting, and I really love it. The plant of aloe vera grows perfectly in Fuerteventura since it needs a lot of sun and really few water. And here it's always sunny, 360 days a year it's sunny, and it almost never rains, so it has perfect conditions here for growing. The plant of aloe vera can be used for the skin. It's perfect for the skin, for sunburns especially. After you go in the sun and your skin is red, you can put it on and it has a wonderful effect. And it also, many people don't know it, but it's also good for just drinking. It has really good properties for the stomach. Actually, you can also eat it. And aloe vera can be put also directly on the skin, like this. Yeah, and it can also be eaten. So before eating it, you have to cut it, like cut here the edges, leave it to dry for one night, and then afterwards you just remove the skin, and then you can eat it, and it's really good for your health. So here we also have fig trees and blackberry trees. Let me see if we can find a black one. Yes, we take it. It's delicious. The main danger for the olive trees is a kind of fly that is a plug for the trees, and it puts its eggs here in the olives. So to avoid the problem, instead of giving a product directly to the tree, they put a bottle here with a mix of water and a kind of salt, which is a good smell for the flies. So the flies go through through the holes, and so it doesn't affect the olives, and the olives keep growing well. When you come to Fuerteventura, you shouldn't miss the beer experience. I'm standing here by the Good Wishes tree. I'm going to make a wish now, and I wish you also will come to Fuerteventura and fall in love with the island, just like me.
Tengo un secreto. Playas, playas y más playas. Naturaleza en estado puro. Experiencias. Sensaciones. Historias. Sabor. Fuerteventura. Es mi secreto. Hello, my name is Andreas. I'm from Germany. First time I came to Fuerteventura about 20 years ago in 1996, just on holiday. And then I came back a couple of times and decided to move here finally in 99, 18 years ago. Actually, I just came for a year. I wanted to come here and improve a bit my English and Spanish and move to Australia afterwards. But it happened to me like most of the people, once you come to Fuerteventura and you fall in love, you stay. So when I came here 18 years ago, the first thing I usually start is like working in the bar, in the surf bar with Corky. You get used to the island life, with the different people. You meet a lot of people from all over the world. It's one of the nice things on the islands, like I think there's more than 120 different countries living here in a really small place. You meet people from all over the world, different cultures. It's a big mix of religions, cultures, sports. It's like a very different place. You can't compare it to anywhere else in the world. Fuerteventura is well known all over the world. It's like it's the beach of the Canaries, and there's more than 150 different beaches all over the island. This is Esquinzo. It's one of my favorite beaches because it's not really easy to get here, so it's never busy. All year round you can have nice surf. It's a beautiful beach. It sometimes feels like it's in the Caribbean. Even if it's really windy, it's really remote. You can just go to the beach and relax. You can take your dogs and surf. And it's like paradise. When I came to the island like 20 years ago, not many people used to know this beach. So you came here in summer and you were almost on your own. At the beginning it was a bit difficult because everybody talked about Fuerteventura as like it's a rock, it's a desert, there's nothing there, nothing you can do. But once you come in and see those beautiful beaches, like there was actually nobody here, it's hard not to fall in love. Here we are in Cotillo. To me it's one of the nicest beaches I've ever been to. It's very remote, very big. It's a very different vibe. It's not like anywhere else in Europe. It's never busy. Sometimes it's perfect for surfing. A lot of windsurfers come here, kite surfers. It's probably one of the most famous beaches here on the island, the Canary Islands. I love to come here with my dogs. I love to run here. It's a perfect place to relax. If you have a stressy day at work or something, you just come in and relax, have a swim, or just enjoy it. A bit further down we have Esquinzo, and on the other corner you could go to the North Shore with a lot of different spots. The good thing about Fuerteventura is you got so many different spots for surfing that usually you always can find one on your own. Especially for me, I don't like to surf with many people, and I always try to find a spot where I can surf on my own or just with a couple of friends. It's quite a difficult move because Fuerteventura and Germany are like black and white is the opposite. Germany is very strict, everything organized. It was like in a big adventure. But now after 20 years, for me, this is like home. It's like I've been living here so long, I got my dogs, it's like my family is my second house. Germany is a bit famous for big houses and big cars.
When I came here, I decided that's my different way of luxury. To be able to go to the beach whenever you want, to enjoy nature. When I used to work on the trade fairs, people always used to ask me, why would you come to Fuerteventura? It's like, it's paradise. And especially the west coast of Fuerteventura is a bit savage, unspoiled. It's just nature. It's like, it's no hotels, no buildings, no pollution. Even Morro Hablo, which is a beautiful beach right in the city, in the town, it's very easy to get there, and it's never too busy. It's beautiful, it's never too windy. The all white sand beaches, nice water, it's never too warm in the summer and never too cold in the winter. And it's like an island, either you hate it or you love it. It's like my parents. My dad has been here twice in 18 years. My mom comes twice a year. There's so many different beaches that doesn't matter when you come, you always can find your place on your own. It's not like on the main lane in summer where you have to fight for your place on the beach. What I never wanted was like an 8 to 5 job. I never wanted to work in an office. This is like my office now. I come here with my dogs, I work on the phone, with a laptop. 20 years ago I never knew what I wanted to do, but I was sure I wanted to do something like different. I created my own kind of job. I created my own label, Volcanic Events. It's getting pretty famous for beach parties because people here want something different. People want something, they don't want big clubs, they don't want big cars, they want big houses, they want to be in touch with nature. We do sports events, beach parties, we do work a lot for the tourist board and promotion for the island. This island is like, it's very remote. People are asking for like a bit more of fun, of enjoyment. People who want the normal 8 to 5 jobs, they don't come here. This is an island for people who are like open-minded, free spirit. They're looking for something different. When you come here, you feel it straight away. This is your place. Especially nowadays, life is about for me, life is not having a big house or a big car. About being able to enjoy your life and free time. You go to like a beach like Cotillo and you sit on the beach and can enjoy those beautiful sunsets, and it's like a special vibe. It's like, I don't know if it's about being like a volcanic island or not. That's why my company is called Volcanic. It's special. There's no routine. The day you wake up and there's big waves, tomorrow small waves, and there's wind, there's no wind. The sun sets and there's so many different colors, like it's never the same. It's different, it's just different. You have to come here and you feel it. Fuerteventura is my place in this world, for me and my family. They always say home is where your heart is, and this is my home. Tengo un secreto. Playas. Playas y más playas. Naturaleza en estado puro. Experiencias. Sensaciones. Historias. Sabor. Fuerteventura. Es mi secreto.
manejo así del auditorio. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta inauguración de este quinto Congreso de Fuerteventura 4.0. Hoy me acompañan en la inauguración el consejero de Nuevas Tecnologías, don Pau Quiles, el presidente de Asofuer, con el que se hace este congreso conjuntamente con la Consejería de Nuevas Tecnologías y Turismo, don Antonio Vicente Hormiga, y don Moisés Jorge, que es el director gerente del Patronato de Turismo. En primer lugar, le doy la palabra al consejero Pau Quiles. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí para abrir esta quinta edición del Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías y Turismo, FTV 4.0. Primero, saludar y agradecer a todas esas personas que se han inscrito para seguir estas jornadas, así como los talleres. Gente inscrita de toda Canarias, de toda España y del continente sudamericano. Una quinta edición marcada por las circunstancias de la COVID-19 que nos ha hecho replantear totalmente el formato del Congreso, dando ejemplo y adaptándonos a las nuevas tecnologías, que no tan nuevas, y creando un formato completamente virtual y a la altura de otros grandes congresos y eventos internacionales. Como dije, este año la COVID-19 nos marcó también la temática de la edición, ya que debemos de pararnos a pensar cuáles fueron los errores del pasado y cómo se van a vivir los próximos meses dentro del sector turístico y con una población que se está adaptando también a una nueva realidad, donde también se abrirá el debate de las nuevas oportunidades que abre la tecnología dentro del sector turístico y laboral. Hablando de esos nómadas digitales o de las oportunidades nuevas de empleo que las nuevas tecnologías nos brindan. Una edición marcada por la caída del turismo a niveles que no se conocían y que han hecho estar al límite a muchas pymes y medianas empresas. Eso, las que están pudiendo sobrevivir. Por lo que abordaremos también las ayudas y las líneas de financiación que pueden conseguir y cómo pueden acceder estos empresarios a estas ayudas. No podemos olvidarnos que Canarias tiene un altísimo porcentaje de su economía basada en el turismo, por lo que no podemos terminar el Congreso el próximo día 10 de diciembre sin hablar de hacia dónde vamos, cuál es el futuro del turismo, tanto en las islas como el resto de España, Europa y el mundo. Plantearemos un horizonte cercano, pero también a largo plazo, con opiniones de hacia dónde debe de ir este sector y, como siempre, y como seña de identidad de este Congreso, unido y de la mano de las nuevas tecnologías que deben acompañar y forzar esos cambios. Nunca nos olvidaremos en el Congreso de una de las patas más importantes, que es la formación. Este año contaremos con talleres como Comer con Cócteles, realizaremos, por ejemplo, una cata de vinos online y tendremos talleres de transformación digital para poder formar y capacitar en promoción de transformación digital. Así como 2 talleres impartidos por Ramón David Rodríguez, que es Brand y Community Manager especializado en desarrollo e implementación de estrategia, planificación de campañas y creación de contenidos, además de formador de marketing y publicidad digital. Estos talleres serán Domina TripAdvisor y el posicionamiento SEO local para establecimientos turísticos y Google by Business. Como ven, un congreso que aborda la plena actualidad de una era de oportunidades digitales. Todo ello con el apoyo de las 2 universidades canarias, a las cuales agradezco, así como la Patronal Turística de Fuerteventura, Asofuer, y la Consejería de Nuevas Tecnologías, Transparencia y Participación Ciudadana, que tengo el honor de dirigir. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición del Congreso Internacional FTV 4.0, A Age of Opportunities. Gracias. Gracias, Pau. A continuación tiene la palabra don Antonio Vicente Hormiga, presidente de Asofuer. Bien, buenos días a todos. Bienvenido al quinto Congreso Fuerteventura 4.0. Es para nosotros, yo como presidente de la patronal de Fuerteventura, una gran satisfacción debido a que ya estamos en la quinta edición. Y como ha dicho el consejero, estamos en una época bastante complicada. Los paneles que tenemos en estos días, tanto el día de hoy como mañana, así como el 9 y el 10, son muy interesantes. Los empresarios, como saben, estamos viviendo y pasando por una época nada halagüeña. Esperemos salvar el invierno en estos últimos meses que nos quedan, a ver si por fin se decide si test o PCR. Con respecto al Congreso, al quinto Congreso de Fuerteventura, tengo que decirle y agradecerle el empeño y gracias al Cabildo
gracias al presidente, a la Consejería de Nuevas Tecnologías que ha creído en este congreso y ha aportado muchísimas cosas para los empresarios y para Fuerteventura. Por lo tanto, les invito a que vean este congreso debido a que el turismo cambia enormemente por años y este es lo que estamos pasando y sucediendo en estos días, pues es tremendamente grave para todos nosotros y por lo tanto es muy interesante ver cuál va a ser el futuro del turismo, no solo en Fuerteventura, en Canarias, sino en todo el mundo. Por lo tanto, una vez más, les invito a que vea este interesante congreso que se desarrollará tipo online y da capacidad a que lo puedan ver muchísimas más personas. Por lo tanto, bienvenidos al nuevo congreso, quinto congreso ya en Fuerteventura. Bienvenidos y que disfruten ustedes de todos los paneles que tenemos, tanto el día de hoy, mañana, como repito, el día 9 y 10. Muchísimas gracias a todos. Gracias, don Antonio. A continuación tiene la palabra don Moisés Jorge Naranjo, director general del Patronato de Turismo. Presidente, consejero, presidente de los empresarios de Fuerteventura, muchísimas gracias por esta presentación, por esta invitación y sobre todo por impulsar nuevamente una edición más del Congreso Internacional 4.0 en el que se debate las últimas tendencias y novedades en cuanto a turismo y nuevas tecnologías se refiere. Esperemos que este Congreso de este año 2020 sea pues el inicio de esos tres pilares fundamentales por los que debe ir el turismo a nivel internacional y sobre todo aquí en Fuerteventura. El primer pilar básico va a ser la sostenibilidad turística, no solo desde el punto medioambiental, sino también del refuerzo de la protección de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, como denominador totalmente diferenciador de nuestra competencia. Segundo pilar básico va a ser la digitalización de todos los contenidos, tanto de los recursos como de los productos turísticos de este destino, para estar a la vanguardia de lo que exige no solo la Unión Europea, sino la demanda turística a nivel internacional. Y el tercer pilar fundamental, la formación del capítulo 1, el personal. La pieza fundamental de todo equipo de trabajo, no solo en la empresa pública, sino también en la privada. Con estos tres pilares fundamentales, sostenibilidad, digitalización y formación del personal, podremos seguir siendo destino turístico, podremos seguir siendo destino de vanguardia y podremos seguir siendo competitivos en el mercado turístico con una demanda totalmente renovada a partir de esta crisis COVID-19. Bienvenidos a esta quinta edición del Congreso Internacional Fuerteventura Turismo 4.0 y agradecer nuevamente no solo a los empresarios de Fuerteventura a través de Asofuer, sino a través de todo el personal de la Consejería de Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura que hacen posible una vez más esta edición. Muchísimas gracias. Gracias, Moisés. No, decir que yo creo que en esta ocasión, para la inauguración, yo creo que nunca antes la digitalización, ¿no? No esperábamos llegar a encontrarnos en este momento, pero sí es cierto que me gustaría hacer un par de reflexiones, al menos dos muy importantes. La industria turística no estaba caducada en Canarias, ni caducada en Fuerteventura, ni caduca, sino todo lo contrario. Estaba relanzada y estábamos trabajando con proyectos de futuro en los cuales no debemos de olvidar y debemos de volver a insistir en que tenemos que corregir, entre otras cosas, porque la situación de la pandemia de COVID, como comprenderás, y que no creo que deba de extenderme más en esta presentación, nos ha cogido a todos por sorpresa. Pero desde luego toma un papel relevante las nuevas tecnologías en el ámbito de la comunicación, de nuestro producto turístico. Pero quiero hacer un llamamiento, en segundo lugar, a que no demonicemos la industria turística en Canarias y concretamente en Fuerteventura. Afortunadamente o lamentablemente, depende en esta isla el 88% de los puestos de trabajo que se crean depende de la industria turística en Fuerteventura. Y por lo tanto tenemos que expresar, no solo expresar, sino también gestionar con la mayor dedicación la única actividad económica que tenemos hoy en el presente y la que será en el futuro, mientras no vayamos en la línea de poder ir diversificando nuestra economía. Para poder diversificar la economía, más allá de una frase hecha, este cabildo hemos tomado la iniciativa y pues, finalmente el gobierno de Canarias así lo ha reconocido y lo ha reconocido vía decreto con el cambio normativo adecuado en Canarias el pasado 11 de septiembre en el sentido de la agilización de la burocracia administrativa y sobre todo para poder diversificar el producto. En un territorio tan complicado como el majorero, en el que el exceso de dejadez
en la protección de los territorios sin ponerlos como valor fundamental para generar economía y binomio con el turismo, nos hace enormemente difícil la tarea de poder diversificar esa economía. Y por lo tanto yo creo que en ese tenemos que trabajar y trabajar de forma ardua, y es lo que va a hacer este cabildo. Este cabildo lo que ha hecho también es poner o intentar poner al menos remedios o herramientas que permitieran tener un destino seguro desde el punto de vista sanitario, con la impulsión de un decreto sanitario COVID que luego finalmente el gobierno de Canarias asumió y decretó, y que hoy choca con el boletín oficial del Estado, con las decisiones desde el ámbito sanitario del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Y no choca porque realmente estén protegiendo, queriendo proteger la salud de nuestros turistas o la salud de nuestros residentes. Choca simplemente por una cuestión de egos en ver que una comunidad autónoma en la que obviamente donde depende el 40% de su economía de la industria turística, como en el caso de Fuerteventura he dicho, el 88,8% de la misma, tomáramos la iniciativa de buscar una solución a un problema en el que la cuestión desde el testeo sanitario para que seamos el único destino sanitario más seguro del mundo es el de Canarias. A día de hoy estamos ante una incertidumbre que va a provocar que en el mes de enero los ERTE pasen a ser ERES. No se puede tomar decisiones en contra de aquellos que aportan opciones. Y este es el caso, y lo debo de decir públicamente, en el que a todos los que están hoy presentes y los que nos están viendo a través de los canales de streaming de este congreso, en el que tenemos de seguir más que presionando, levantando ya la voz con el tono adecuado. No se puede realizar normas para sancionar, en el sentido, y lo digo claramente porque estamos hablando de una industria que genera actividad económica en Canarias, pero lo que genera es esperanza y futuro para los ciudadanos de esta tierra, al menos la majorera, desde luego la Canaria también. Y en una industria tan importante como la turística en este territorio. Y por lo tanto nos vamos a apoyar de las redes sociales con este congreso y estos cursos de formación que afortunadamente, debo decirlo así, y quiero reconocer el empeño del consejero Pau Quiles en que haya querido celebrarlo este año. Creo que más que nunca poder celebrar este tipo de actividades para poner sobre la mesa todos los elementos que nos puedan permitir avanzar como un destino turístico seguro, obviamente un destino turístico, una industria que tiene futuro y que no podemos permitirnos ni el menor tiempo, o sea, no podemos ni perder el menor tiempo en que haya personas que solo piensen en la autogestión de todo lo contrario a lo que sea una aportación en positivo. Y por lo tanto nosotros probablemente, si no hay una decisión que satisfaga a todo el mundo, en este caso desde el punto de vista de seguridad sanitaria, pero también desde el punto de vista de la actividad, de la apertura económica, nos va a condenar a este territorio a tener unas tasas de desempleo francamente insostenibles, al margen de las que ya tenemos. Porque podríamos producir en enero, a finales de enero, cuando venzan los actuales ERTE, en ERES, porque las temporadas, no solo la temporada de invierno, sino la temporada turística y la actividad turística en Canarias y concretamente en Fuerteventura podría quedar relegada a un segundo plano. Se cerrarán establecimientos porque no van a poder tener la posibilidad de tener desde el punto de vista sanitario esa seguridad, y sabiendo que eso va a ocurrir, como ya se dijo o dije en su momento, que preveíamos un año largo desde abril de este año 2020 hasta abril del año 2021, hemos tenido oportunidad de poner herramientas sobre la mesa. Y quiero solamente concluir con un detalle con respecto a lo que acabo de decir, con respecto a lo que es el ministerio o el boletín oficial del Estado, con respecto al decreto canario, que serviría para cualquier comunidad autónoma. Miren, un pasajero llega al aeropuerto de Fuerteventura ahora y si no tiene el test PCR, le es sancionado administrativamente con 3.000 euros y automáticamente pasan a hacerle un test de antígeno. O sea, que puede llegar administrativamente recaudo, si no tienes el PCR, te hago un antígeno y puedes entrar. Yo creo que la incoherencia es absoluta y que eso debemos de corregirlo. Entiendo el cabreo del presidente de Canarias en ese sentido, pero más que cabreo, para eso existen los decretos y para eso está el Consejo de Gobierno de Canarias para aplicar sus propios decretos y para eso están los recursos. Y debo de decir, y que hasta aquí he llegado, no lo hemos hecho públicamente, pero esto
lo voy a hacer hoy porque me parece que condenar una isla como La Majorera con una dependencia del empleo del 88,8%, creo que la lealtad política pasa a un lado ante la realidad de lo que está ocurriendo. Como presidente del Cabildo, presenté recurso contencioso, recurso de alzada contra el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre pasado, y espero que antes del 18 de diciembre pues nos resuelvan. Y a partir de ahí, si no se nos da la razón con respecto a ese recurso contra el decreto del Estado, presentaremos el correspondiente contencioso contra el gobierno. Lo digo porque si es una incoherencia lo que acababa de citar antes con respecto a un viajero que venga a Canarias, la incertidumbre y el quebranto económico que está produciendo las empresas en Fuerteventura y sobre todo, por supuesto, si es a las empresas, a los ciudadanos de esta isla que no van a tener la oportunidad de tener un futuro mejor vía empleo, creo que es lo que debemos de hacer como gobierno insular. Por lo tanto, yo les invito a que en este congreso lo disfrutemos, avancemos en ello, pero también a la reflexión de lo que les acabo de decir. Yo creo que hay que poner ya el acento sobre las y es en aquellos asuntos en los que honestamente entendemos que no se está dando lo mejor de sí, y más en una región como esta, la Canaria, en la que hay muchas empresas, muchos profesionales muy cualificados en el ámbito turístico, que creo que podemos no dar lecciones a nadie, pero al menos recibirlas justas y solo recibirlas de aquellos que los conocimientos que no tengamos nosotros, pero mucho conocimiento que existe en este territorio se puede exportar. Y creo hoy que en este quinto Congreso de Fuerteventura 4.0 es el momento de reivindicarlo. No queremos que nos ayuden si no quieren, pero tampoco que nos estorben. Por lo tanto, a partir de ahí, el tener un destino seguro desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de testeo, el tener una instalación, una seguridad, una sanidad pública potente que nos dé garantías y servicios a los usuarios, eso es lo primordial. Pero no caben los chascarrillos de que las empresas turísticas no son centros de salud, no caben los chascarrillos de que quién lo paga o no deja de pagarlo. Lo que cabe en la realidad es que la realidad económica a día de hoy, con ese decreto del Estado, ha arruinado a un sector que era muy fuerte, una temporada muy alta, como la de Navidad. Y si nos hubiesen permitido, con ese decreto canario que impulsa este gobierno insular de Fuerteventura, que finalmente el gobierno de Canarias saca adelante, hubiésemos tenido el mejor invierno de la historia desde el punto de vista del testeo. Porque jugar con el miedo, jugar con la no seguridad a la hora de tomar ciertas decisiones, o aquel que las piense totalmente distintas, que puedan ser complementarias, nos pueden condenar a la industria turística en Canarias a una quiebra sin precedente. Una quiebra sin precedente. Y luego siempre te darán la excusa que era el COVID. Creo que el COVID, desde luego, no voy a ser yo el que le quite la tragedia, la realidad que estamos viviendo, porque creo que las conocemos todos absolutamente, unos antes de la administración y otros que han sufrido, han perdido sus negocios y otros que viven todavía con los mismos. No podemos permitirnos los egos o, en este caso, los ataques sin sentido de ningún tipo. Y tampoco podemos permitirnos como territorio en Canarias, y desde luego en Fuerteventura, a que los lobbies realmente turísticos actúen, porque los lobbies realmente turísticos de este país actuarán para Semana Santa, que son los de otras latitudes, no los canarios. Ya hago un llamamiento a los lobbies turísticos de esta tierra a que realmente defendamos la misma y que sean otros, aunque sean los que mandan realmente, a que tomen decisiones, pero copiadas de las nuestras. Por tanto, desearles un magnífico congreso y espero haber sido lo suficientemente claro en el que este gobierno, esta Consejería de Nuevas Tecnologías, este gobierno que tengo el honor de presidir, quiere y está por la labor de defender a la pequeña y mediana empresa y a la gran empresa en la isla de Fuerteventura. Y fundamentalmente está por la labor de defender la única industria económica que tenemos, al menos a día de hoy. Buenos días y declaro inaugurado este Fuerteventura 4.0 Congreso de Nuevas Tecnologías y Turismo. Muy bien. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al quinto Congreso Internacional de Tecnología y Turismo Fuerteventura 4.0, organizado por las Consejerías de Turismo y de Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura y Asofuer, en esta edición muy especial a través de video streaming. A lo largo de 4 jornadas, los días 1, 2, 9 y 10 de diciembre, abordaremos una serie de temáticas de máxima actualidad que nos servirán como aprendizaje sobre la situación actual para convertirla en oportunidades de cara al futuro. Hablaremos de sanidad, del teletrabajo, de financiación y de los retos del futuro en tiempos de la COVID-19.
Hoy damos comienzo a la programación del Congreso con un panel sobre la nueva relación que se abre entre turismo y salud, coordinado por Eduardo Parra, profesor de Organización de Empresas, Economía Digital y Turismo en la Universidad de La Laguna. Contaremos con la participación de Leocadio Martín, psicólogo y coordinador de Cámbiate, Juan Capafons Bonet, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna, y Amos García Rojas, epidemiólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer obviamente a lo que es el Cabildo de Fuerteventura por esta iniciativa. Creo que nuevamente vuelven a dar en la clave, ¿no?, de por dónde camina la industria turística y por ello quiero, en este caso, al presidente don Blas Acosta Cabrera, darle las gracias, presidente del Cabildo, por esta iniciativa magnífica que vuelve a posicionar a la isla de Fuerteventura en el contexto turístico internacional. Obviamente también a don Pau Quiles Raya, que es, en este caso, viceconsejero de Transparencia, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías del Cabildo Insular, por el esfuerzo, la confianza en todo el equipo que hemos venido trabajando para darle a este congreso, creo que la calidad que merece y sobre todo el esfuerzo y tiempo y dedicación que se ha venido desarrollando en estos últimos meses. Y yo creo que las mesas redondas que vamos a tener la suerte de compartir en estos días, que bien se ha comentado, pues van a dar, si cabe, pues más importancia a lo que es el turismo de la isla de Fuerteventura, que tal como ha dicho el presidente. También a don Antonio Hormiga Alonso, presidente de la patronal, de Asofuer, por el esfuerzo y sobre todo por, en estos momentos tan críticos, ¿no?, que vive la industria turística de la isla, y no solamente de la isla, sino a nivel global, a nivel mundial, y sobre todo por no decaer. Somos muy empáticos con la situación de todo el empresariado de la isla y por ello el esfuerzo, el cariño y las ganas porque este congreso alcance los máximos éxitos. Así que, señor Hormiga, tenga en este caso, como moderador de la mesa, pues mi saludo y sobre todo el ánimo y las ganas de salir de esta situación. Y para cerrar, pues obviamente también agradecer a Moisés Jorge Naranjo, director gerente del patronato, por tocar esas teclas, que son algunas de ellas las que las distintas mesas vamos a ir analizando en profundidad y esperemos poder cumplir con todas las expectativas que este congreso merece. Yo, como moderador de la mesa, quiero también, sobre todo, agradecer a los tres ponentes que hoy me van a acompañar, que los iré, a medida que yo vaya terminando, pues los iré presentando. Pero bueno, quiero a un colega, amigo de la Universidad de La Laguna, don Juan Capafons Bonet, catedrático de Psicología Clínica, que nos hará un poco una introducción, ¿no?, de cómo en este momento todo lo que es la salud mental de las personas va a influir muchísimo, ¿no?, en la forma de entender este nuevo turismo de cambio. Este turismo de cambio que viene asociado, como bien se ha indicado, a un efecto pandémico global que nos ha afectado, que nos ha llevado a la industria a un turismo cero que ninguno de los que nos dedicamos al análisis y del turismo pensamos, ¿no?, que se podría alcanzar. Recuerdo conversaciones con muchos de los políticos con los que suelo trabajar a veces y solemos compartir opinión cuando me decían, Eduardo, estamos llegando al turismo cero, no nos lo creemos, ¿no?, que esto vaya a ocurrir, por ejemplo, en la isla de Tenerife. Bueno, pues Juan nos va a intentar, de alguna forma, poner en situación con respecto a cómo podemos entender todo esto. También quiero agradecer, y sobre todo por la agenda que tiene, a don Amos García Rojas, presidente y jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, por hoy acompañarnos en esta mesa, que le vamos a robar un tiempo precioso, pero de verdad, muchísimas gracias por colaborar hoy con el Congreso y sobre todo con esta mesa de salud y turismo. Y para cerrar tendremos a Leocadio Martín Borges, psicólogo, conferencista internacional, nacional, considerado entre los 100 personas más influyentes dentro del mundo de la psicología en España y sobre todo un proyecto precioso que es el proyecto Cámbiate, al cual también después comentaremos alguna cosa y seguro que
nos vamos a sumar a él. A los tres quiero agradecerles el que hoy estén aquí y sobre todo el tiempo y el esfuerzo que nos van a dedicar. A mí me gustaría introducir esta mesa y muchos dirían eso de turismo, salud, o ese binomio de turismo y salud, ¿no? Creo que no, el turismo en este proceso de cambio, en este proceso de diseño de un nuevo cambio y por dónde tiene que caminar, tenemos que entender distintas cuestiones. Una de ellas fundamental va a ser el cómo el turista, después de este proceso de pandemia, de este proceso pues complejo para él, de haber estado confinado mucho tiempo, de esa necesidad de salir, de esa necesidad de no solamente de salir, sino llegar a un destino que esté, como bien se ha dicho, pues en unas condiciones que le permita, entre comillas, esa movilidad y sobre todo que le permita también entrar en unas condiciones seguras, nunca mejor dicho, a ese destino. Luego, ese va a ser un poco la situación que nos vamos a ir planteando y sobre todo este binomio, pues llega como un elemento fundamental en ese diseño o en esa pregunta de cómo diseñamos este cambio. A mí me gustaría también comentar algunas cuestiones, ¿no?, básicas para poder introducir todo esto, ¿no? El turismo de cambio se va a enfrentar a un montón de incertidumbres. Hemos venido comentando estas incertidumbres. Va a ser muy complejo, va a ser muy inestable en cuanto a distintas cuestiones, pero todo eso es cómo nos vamos a ir adaptando. Esa transformación personal que van a sufrir las personas va a ser fundamental. En todo este proceso de aprendizaje que llevamos en estos meses, a veces nos ha faltado el sentido de muchas cosas. Las acaba de comentar alguna de ellas el presidente del Cabildo. Nos vamos a enfrentar, como bien también se ha dicho, a un proceso tecnológico vinculado a todo lo que es el mundo de las redes sociales, a todo el mundo de los móviles. Por lo tanto, eso va a estar aquí ya y de hecho está. Y por lo tanto, turísticamente lo que tenemos que hacer es ver cómo configuramos ese diseño que necesita una serie de experiencias. Entramos también en un proceso de turismo mucho más participativo, en tiempo real, de inmediatez, donde las personas van a jugar un papel fundamental y eso requiere probablemente desde el punto de vista más de marketing digital y desde el punto de vista más del contenido que los destinos vayan a generar, pues una mayor autenticidad. Esa cuestión fundamental o esos elementos fundamentales requieren que empecemos a construir un valor contigo, un valor con ese turista, un proceso de convergencia en general, donde empecemos a tener, como bien también se indicó previamente, un sistema sostenible, mucho más sostenible, una evolución cultural y una evolución, obviamente, desde el punto de vista de todos los recursos naturales que puedan tener cada uno de las islas, en el caso de Canarias, o a nivel mundial en el caso de los destinos. Obviamente, esto también va a generar una sociedad de desigualdades, una sociedad o este proceso de pandemia, donde empiezan a aparecer esas necesidades de los clientes vinculadas a una mayor conciencia, a una mayor acción social o de justicia social. Eso nos evoluciona a nuevos valores, valores turísticos de compromiso con la especie, por ejemplo, de salud, de seguridad, de sostenibilidad, de ecologismo, de libertad, de espiritualidad. Es decir, una serie de cuestiones que a lo mejor podían estar, pero ahora mismo emergen. Nuevos soportes tecnológicos que van a ser fundamentales en todo este proceso, donde todo aquello que esté con el avance tecnológico dentro de este contexto turístico y dentro de este Congreso Internacional de Tecnología y Turismo va a ser fundamental. Una mayor democratización en general en cuanto a la información. Vamos a poder compartir ambientes, vamos a poder compartir infraestructuras, muchas de ellas inteligentes, y esto entramos en un proceso de mucha mayor confianza distribuida. Y para poder terminar de introducir esto y ya darle paso a nuestro conferencista, a nuestro primer conferencista, recuerden que vamos también a entrar en un proceso de una red mucho más descentralizada, en un contexto de red turística de nuevas mutaciones que probablemente algunas de ellas las desconocemos en estos momentos, pero que tenemos que trabajar para poderlas conocer y para poderlas entender de una forma mucho más colaborativa. Tecnológicamente y en el contexto del Congreso, todos aquellos elementos que irán viendo en las distintas mesas que se han configurado, desde Big Data, Open Data, Fast Data, Blockchain, es decir, una cantidad, Machine Learning, inteligencia artificial, elementos que vienen para quedarse. Y en este contexto de cambio, el binomio, y por eso esta mesa, salud y turismo,
van a simular de alguna forma un diseño de cambio donde el humano, en este caso las personas, tienen que de alguna forma empezar a tener ese valor compartido, una máxima funcionalidad de base para este turismo. Eso va a requerir, obviamente, muchas cuestiones y sobre todo empezamos a entrar en una mejora mucho más instantánea y donde el networking, es decir, las competencias de red entre todos van a funcionar. Esta primera introducción básica me va a dar pie, por lo tanto, entonces a introducir a Juan Capafón Bonet, colega, amigo y compañero de la Universidad de La Laguna. Buenos días, Juan. Hola, muy buenos días. Catedrático de Psicología Clínica, amplísima experiencia en el mundo de la psicología clínica y yo creo que nunca que mejor este aterrizaje, este nuevo encuentro de turismo y psicología. Y por lo tanto, bienvenido, darte las gracias, Juan, y el micrófono y la pantalla es toda tuya para poder compartir con toda la gente y como bien se dijo antes, pues bienvenidos a todos y esperemos que podamos cumplir esas expectativas para las cuales se crea esta mesa. Bueno, gracias, Eduardo. Lo primero, agradecértelo a ti y sumarme a los agradecimientos que has hecho y me hago extensivos por mi parte, tanto al Cabildo como a todas las personas que has citado. Lo segundo, bueno, yo como buen docente universitario y por tanto nefasto profesor, pues tengo el gran defecto de que puedo estar hablando horas y horas y horas y no me doy cuenta que he aburrido a todo el personal. Con lo cual sí te pido, con la amistad que nos une y con la tranquilidad que tienes de que me puedes dar un tirón de orejas, que me cortes en el momento que consideres oportuno y dejo de hablar. Así de sencillo. Bueno, lo primero, tenemos que ser conscientes que es obvio, estamos en una nueva etapa. Una etapa absolutamente nueva, porque pues prácticamente el turismo del siglo XIX o de principios del siglo XX estaba reservado para clases privilegiadas, aventureros, escritores viajeros, todo ese turismo romántico de experiencias inusuales, exóticas. Y es verdad que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, de mediados del siglo XX y con el incremento de los medios de transporte, pues que se catapulta esta industria hasta tal nivel que si hablábamos, yo no soy economista, ni soy historiador, ni me meto donde nadie me llama, pero por lo poco que he leído, pues a lo mejor estamos hablando de 300, 400.000 turistas después de la Primera Guerra Mundial, y hoy en día hablar de 300 millones es quedarse corto, ¿no? Con lo cual está claro que turismo y pandemia nunca han ido juntos. Es verdad que ha habido pandemias, pero no al nivel del turismo que tenemos en la actualidad. Esto significa que la pandemia, de alguna manera, pues ha sido un tirón de orejas, ha puesto negro sobre blanco. El ser humano no lo controla todo. Es decir, ya Copérnico hace 500 años y 100 años después Galileo ya nos dijo, mire, ustedes no son el centro del universo. Siento comunicarles que son un planeta y chiquitito, chiquitito, rodeado de todo lo más un satélite, pero ustedes alrededor de una estrella. Esto ya fue un buen toque para la humanidad, pero luego encima vino Darwin, algunos siglos después, y encima nos dice que es que lo que somos es simples simios evolucionados, no somos semidioses, no somos el centro de la creación. Esto me recuerda un poco a mi madre cuando venía todo matado del parque y me decía, mira que te lo dije, ya te lo advertí, te la pegaste. Bueno, pues que esto nos sirva como humanidad, como seres humanos, pues un toque importante a nuestro ego y a veces a nuestra sensación de que podemos con todo y que todo lo controlamos. Un segundo tema, muy rápidamente, que quiero tocar. Turismo y salud siempre se ha llevado bien, ¿eh? Es decir, la una con el otro y el otro con la una han hecho muy buena pareja. De hecho, hoy en la actualidad, 12 meses atrás, 4 años atrás, era muy normal que un especialista de la psicología clínica o de la psiquiatría recomendara, mira, date un cambio de aires, desconecta unas semanas, vete unos días donde nadie te conozca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es verdad que los especialistas en la salud mental podíamos y teníamos una herramienta en la propia acción del turismo, ¿no? Y cuántos empresarios vieron muy pronto la rentabilidad de ofrecer espacios de ocio saludable, de preparar a profesionales para que cuidaran a los clientes más allá de hacerles la habitación o de subir la maleta, ¿no? Es decir, turismo y salud no se han llevado mal. Y esto me recuerda, yo comencé en los años 70 con terapia de parejas, es decir, me metí en un mundo afortunadamente apasionante, pero muy difícil. Tuve la suerte de formarme con grandes investigadores en Max Planck, estaba Edith Revestor, Schindler, Jaula, López Asbal, es decir, grandes de la psicología en el ámbito de las relaciones de pareja, y muy pronto recuerdo cómo aparecieron resultados muy relevantes. Por ejemplo, las parejas que se llevan mal, que son disfuncionales,
tienden a usar un sistema de intercambio qui pro quo instantáneo. Es decir, si hago algo, espero algo inmediato de ti. Vale, de acuerdo, recojo los niños, pero entonces tú te ocupas del almuerzo. Además, suelen ser parejas que tienden a usar métodos muy coercitivos. Mira, baja la basura porque si no hoy te vas a quedar sin cena. Yo, de luego, en esta pocilga no cocino, ¿no? Es decir, la presión, el chantaje, incluso el victimismo, suelen ser formas de relacionarse con el otro. Sin embargo, las parejas que tienen alto grado de bienestar tienden a usar un sistema de ahorro. Es decir, yo invierto en hacer la vida más agradable a mi pareja y el tiempo seguramente me lo devolverá con creces. Por ejemplo, mi mujer está ahora pasando una muy mala racha de trabajo. Bueno, pues yo, sin hablarlo incluso, me vuelco en una serie de tareas que ella tiene más o menos encomendadas y yo le libero de esas tareas para que pueda centrarse en la situación actual de demanda laboral, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues se me complica mi vida en el ámbito familiar, mis padres tienen una serie de problemas y mi mujer se involucra en el problema y me quita presión. Es decir, no se paga ni hay deudas, ¿no? Además, en estas parejas que funcionan con alto bienestar, pues tienden a alejarse del método coercitivo, ¿no? Se basa en el respeto, en la motivación, en la responsabilidad. El ejemplo anterior, ¿no? Si, pues mira, baja la basura, que esto me permite concentrarme mejor en preparar una cena como Dios manda. Puedes ocuparte de los niños, me harías un gran favor, ¿no? En la línea de lo que ya Nash, ¿se acuerdan? El Premio Nobel de Economía, que luego quedó en una película preciosa, realmente maravillosa, planteaba de la cooperación frente al enfrentamiento, ¿no? Antes escuchaba al presidente del Cabildo decir que no es tiempo de eos. Yo añadiría algo más. No es tiempo de mediocridad. Es decir, es tiempo de cooperación y cooperación de los que más saben, de los que más disposición tienen, de los que más preparación tienen, ¿no? El ego suele ser un mal consejero, pero la mediocridad suele generar resultados francamente nefastos, ¿no? Bueno, a lo que voy. Turismo y salud han sido una gran pareja y hay que seguir luchando para que sea así. Si somos cortoplacistas, si queremos el hoy concreto, pues a lo mejor terminamos cargándonos esta buena pareja. Y termino ya. Está claro que son nuevos tiempos, ¿eh? Si la pandemia nos ha puesto las pilas, en el sentido que no estamos en este, y en otros muchos, pero desde luego en el turismo no estábamos acostumbrados a enfrentarnos a esta situación, pues tendremos que trabajar. Evidentemente, como acabo de señalar, el cortoplacismo no es un buen consejero. Toca planificar a medio y largo plazo y luego algo que a veces nos cansa mucho, nos parece tedioso, que es que hay que planificar en diferentes escenarios, es decir, hay que tener un árbol de decisiones muy ramificado. Esto da pereza, pero no queda otro remedio, porque si no vas improvisando. Al no anticipar y al no prever, lo único que haces es parchear y apagar fuegos de forma instantánea. Luego, desde luego, hay que apostar por el equilibrio y el beneficio mutuo, ¿eh? Los zombies no son buenos turistas. Por tanto, está claro que el defender la vida de los seres humanos es el mejor negocio para cualquier empresario. Eso es indiscutible. Luego se ha planteado, lo han planteado ya y seguramente luego mis compañeros insistirán más en este punto, yo quiero solo presentarlo, que hay que invertir en seguridad, eso ya lo hicieron los medios de transporte. Es decir, fíjense, comodidad y seguridad no necesariamente van juntas, es decir, por muy seguro que hagas algo, no lo haces cómodo. Pero lo que sí es garantía es que la inseguridad genera incomodidad. Es decir, por hacer algo seguro no lo hacemos cómodo, pero como hagamos algo inseguro, inmediatamente lo hacemos incómodo. Y claro, turismo, bienestar e incomodidad se llevan muy mal. Con lo cual tenemos que tener la mentalidad de que la seguridad es simplemente la plataforma mínima para que luego ese turista se sienta realmente cómodo. También es verdad que hay que educar al consumidor, ¿eh? Es decir, a veces la desproporción, el alarmismo excesivo, el miedo que acaba siendo casi fobia, ¿no? Acaba en un catastrofismo, ¿no? Una visión catastrófica de lo que nos espera. Y uno pues, se queda ante situaciones catastróficas, uno tiende a la cueva y a encerrarse. Y en ese sentido, claro que hay una labor ahí de todos, evidentemente de los profesionales de la psicología, de los sociólogos, de los pedagogos, de todas las instancias y todos los agentes sociales que pueden ayudar a que todos nosotros, los seres humanos, pues seamos equilibrados a la hora de ver la proporción del riesgo, ¿no? Y también manejar pues, aspectos muy claves en estas situaciones, como es pues, saber demorar, esto lo estamos viendo, el tolerar la frustración. No es casual que la población más adolescente sea en un momento dado quien está llevando peor el no salir, el no hacer el botellón, etcétera, pues porque parte de su evolución madurativa es precisamente ser capaces de manejar la frustración cada vez más y ser capaces de saber que hoy pierdo pero mañana gano, ¿no? Y desde luego, por último, esto yo barro para casa, pero es así, hay que invertir en ciencia, hay que invertir en conocimiento.
pensar bien las medidas, ser certeros en las decisiones, dejar que los mejores asesoren, implica una buena formación en ciencia y en investigación. Incluso a veces habrá que trabajar con ensayos controlados, casi in vitro, ¿no? Casi de laboratorio. Y con esto termino, espero no haberme enrollado demasiado y pido disculpas si ha sido así. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Creo que has tocado un poco, aunque después, cuando vayamos terminando todos, entraremos mucho más en la mesa y tocaremos algunas cuestiones más. Te agradezco, obviamente, por poner estos puntos que creo que son fundamentales en este binomio que he comentado, que creo que es fundamental. Es decir, antes teníamos turísticamente una serie de factores, pero ahora el factor salud y salud mental, por todos estos procesos que van a sufrir todas las personas, sobre todo los turistas que van a llegar, ¿vale? Va a ser necesario, y sobre todo, entender esto que tenemos que incluirlo. Gracias, Juan. Después te volvemos otra vez a recuperar. Vamos ahora con Amos. Amos, buenos días. Como bien les dije antes, Amos es el jefe de la sección de epidemiología, y prevención de la Dirección de Salud del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias, Amos. Sé lo complicado de la agenda y que hoy puedas compartir este ratito con nosotros. En este contexto hay una parte de salud, sobre todo mental, de las personas, pero hay una más de salud, en este caso, que tiene que ver con la parte del virus, ¿no? Y por eso hoy queríamos ver cómo esto tenemos que gestionarlo, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Y por ello, pues en estos 10 minutos, a ver si nos puedes dar esas pautas, ese camino, para que podamos de alguna forma también irlo incorporando a la agenda como factor de decisión. Gracias y bienvenido, Amos. Nada, muchas gracias a todos y todas ustedes y, lógicamente, permítanme que me sume al perfil de agradecimientos que ha tenido el moderador. Los asumo plenamente. Yo no soy docente, soy epidemiólogo, es decir, soy una rara avis dentro del contexto de la estructura del sistema sanitario y casi de la estructura social. Pero de repente, en el contexto de una pandemia, nos hemos visto revalorizados y nos hemos visto como unos profesionales que desempeñan un papel clave en el abordaje de un problema de estas características. Algo bueno dentro de lo terrible podía ofrecernos la pandemia, el reestructurar, el posicionar lo que es una herramienta fundamental dentro de la estructura del sistema sociosanitario, como es la estructura de salud pública y su pelotón básico, que es el que lo configuran los profesionales de medicina preventiva, los epidemiólogos. Bien, la verdad, desde este contexto de mi ausencia de mi perfil docente, me cuesta posicionarme en lo que es un foro de estas características, un foro que tiene unas connotaciones muy bien definidas y que dentro del contexto salud, turismo, pues en una situación de pandemia, pues crea un escenario realmente complicado. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de movilidad, estamos hablando posiblemente de aglomeraciones, estamos hablando de un sistema que de una forma de entender la relación con la pandemia es complicada que hay que definir muy bien, pero en cualquier caso complicada, pero solucionable. La pandemia, francamente, nadie pensaba que pudiéramos convivir en pleno siglo XXI con una enfermedad transmisible que además explosionara en forma pandémica. Cuando digo nadie, no estoy siendo correcto. Algunos decíamos que íbamos a convivir con una pandemia posiblemente antes de lo que pensaba mucha gente. Eso sí, pensamos que esta pandemia iba a estar vinculada al virus de la gripe y no a un virus de la familia de los coronavirus. Bien, nadie se lo esperaba y nadie se reforzó inicialmente frente a la pandemia. Quizás en nuestra perspectiva de país desarrollado, ese eurocentrismo que teníamos los países europeos, esa cierta petulancia a la hora de considerar que era imposible que con nuestro nivel de desarrollo y con todas las medidas de intervención que tenemos implementadas frente a otras enfermedades transmisibles, pudiera explosionarnos en plena cara una enfermedad que se transmite como la que se transmite a través del SARS-CoV-2. Nadie lo pensaba y se explotó en nuestra cara. Y desde esa perspectiva es conveniente subrayar algo que se olvidó en aquel momento. Y es que frente a las enfermedades transmisibles, nunca
nunca podemos bajar la guardia. Nunca podemos bajar la guardia. Siempre hay que estar esperado. Y la pandemia llega, es una pandemia vinculada a un microorganismo desconocido y se le empieza a pedir a la ciencia certezas inmediatas, cuando la ciencia es la duda permanente que se soluciona con evidencia y con contenido. Se le empieza a pedir soluciones inmediatas a la ciencia, cuando la ciencia se baña entre certezas e incertidumbres. Hay una frase de uno de mis escritores favoritos, porque yo entiendo que todo esto que le estoy trasladando lo hacen mucho mejor los hombres y las mujeres de la cultura. Uno de mis poetas favoritos, Mario Benedetti, que decía, no se sabe si era de él o él la asumió de un graffiti que vio en una determinada pared de un determinado país. Decía, cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia. No podemos ser maximalistas en ciencia y no podemos creer nunca que tenemos la vara que nos permite definir el sí o el no de un determinado problema de salud. Hay que estar siempre abiertos a cualquier tipo de evolución. Y lo que hoy es blanco, tenemos que entender que mañana puede ser negro. Y eso es fundamental y no lo tuvimos tampoco en cuenta. ¿Cómo íbamos a pensar que por nuestro nivel de desarrollo íbamos a evitar que llegara a nuestro medio una enfermedad transmisible que se transmite como se transmite la de SARS-CoV-2? ¿Cómo vamos a pensar que se pueden poner puertas al campo? Era claramente lógico y razonable, como insistimos muchos epidemiólogos, que este problema nos iba a estallar en la cara, porque es un problema que, sin lugar a dudas, no iba a quedar limitado, como pasó con el SARS-CoV-2, al continente asiático, todo lo contrario. En este caso nos iba a explosionar por los modos de transmisión y por otro elemento muy clave, la globalización y, entre otras cosas, los movimientos poblacionales vinculados al turismo. Todos elementos que nos hacían pensar que nos iba a estallar en la cara. Bueno, nos estalla en la cara y hay diferentes formas de abordar la pandemia según los países. Algunos países deciden desarrollar una estrategia de no hacer nada. En la equivocación o en la postura equivocada de pensar que cuanto más fluyera la enfermedad, más población iba a coger la inmunidad natural por haberse infectado y así íbamos a poder solucionar el problema y vamos a poder seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Gran equivocación en tanto en cuanto esa medida de intervención lo único que consolidaba era más drama, más dolor. Porque ¿cuántos muertos? ¿Cuántos ingresos de UCI? ¿Cuántos estrés al sistema sanitario íbamos a posibilitar con esa medida de intervención? Ahí está Brasil, país paradigmático en el enfoque de esta medida de intervención, que hoy, desgraciadamente, sigue siendo uno de los países con un mayor número de fallecidos y con un mayor número de casos. Otra forma de abordar la pandemia en algunos países fue, vamos a hacer recomendaciones, pero como nuestra población es muy disciplinada, no vamos a hacer obligaciones. Es decir, yo recomiendo, pero no obligo, ni fiscalizo el que esa intervención se pueda estar implementando. Un país paradigmático en esta forma de abordar la pandemia, Suecia. Suecia, hoy, dentro de los países nórdicos, es uno de los países que tiene un mayor número de fallecidos como consecuencia del SARS-CoV-1. Y luego la puesta en marcha de medidas que desarrollaron prácticamente todos los países de nuestro mismo contexto socioeconómico, que han sido las medidas clásicas de salud pública, clásicas, las de toda la vida, la cuarentena, que duró mucho más de 40 días, pero que eran las que nos iban a posibilitar bajar la curva, fundamentalmente porque íbamos a evitar los contactos, y al evitar los contactos se iban a evitar los contagios. Y efectivamente esa medida de intervención fue poderosa y fue la que permitió doblegar la curva. Bien, pero conviene también recordar que solamente un mes después del cese del estado de alarma, solamente un mes después, comenzamos a tener otra vez el crecimiento y comenzó el desarrollo de la segunda onda pandémica. ¿Cómo es posible esto? Por varios factores, pero lo fundamental es que se trasladó un mensaje excesivamente optimista a la ciudadanía de que ya habíamos prácticamente terminado con lo que es una coyuntura negativa en relación a la pandemia
Y desde esta perspectiva nos encontramos con una situación en la que este mensaje excesivamente optimista que se trasladó a la ciudadanía crea una falsa sensación de seguridad y se bajó la guardia de manera absolutamente irresponsable por parte de algunos sectores poblacionales. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, muy claro. No basta de llevarle a la ciudadanía y potenciar el turismo con un discurso de que vamos a evitar la llegada de infectados con una determinada prueba en el aeropuerto, que es importantísima sin lugar a dudas. Pero eso no va a evitar que tengamos el ingreso en nuestra tierra de positivo. Por lo tanto, frente a ese discurso, tenemos que asociar el otro discurso, de que no se puede bajar la guardia, que hay que seguir manteniendo las recomendaciones que se dan desde el marco sanitario. Lavado de manos, distancia física, escapar de los espacios cerrados poco ventilados y al mismo tiempo lo que es todos los aspectos que se están configurando como medidas de intervención, repito, desde el ámbito sanitario. Y es fundamental que esto lo tengamos presente, tanto para el turismo como para la entidad que va a recibir, a recepcionar el turismo, el turista, y tanto también para los ciudadanos que son de nuestra tierra y que van a atender y que van a convivir con esos turistas. Por lo tanto, no obviemos nunca el discurso preventivo del discurso asistencial diagnóstico que significa las pruebas de PCR. Me preocupa mucho que se centre el debate en una sola cuestión y no se potencie lo fundamental, que es evitar contagios. Y los contagios se evitan fundamentalmente con la diseminación de un discurso preventivo. Estamos viendo la luz al final del túnel. Ya están a punto están a punto de llegar las vacunas, que sin lugar a dudas va a ser el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia. Pero el túnel está lejos todavía. La luz al final del túnel está lejos. Hay muchos kilómetros todavía por recorrer en el contexto de ese túnel. Y por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo las normas que se están recomendando desde el ámbito sanitario. Es fundamental. Llegarán las vacunas y conseguiremos modular la pandemia. Pero ante lo que dura ese proceso, que va a ser largo, únicamente estaremos en condiciones de empezar a decirle adiós a la pandemia cuando consigamos unas coberturas vacunales de un 70% de la ciudadanía. Y eso no se consigue de un día para otro, entre otras cosas, porque no vamos a tener vacunas en cantidad suficiente de manera inmediata. Por lo tanto, calma. Estamos ante un problema que se va a solucionar. Paciencia, no va a ser de un día para otro. Y prudencia, el mensaje preventivo sigue siendo fundamental a la hora de abordar el problema. Pues muchas gracias y ha sido un placer estar con todos y todas ustedes. Gracias, Amos. Creo que has puesto sobre la mesa elementos fundamentales para incorporar a lo que nos ha comentado también antes Juan. Va a ser fundamental y voy a recalcarlo, ¿vale? El mensaje, porque yo creo que es importante. Yo creo que a veces incluso turísticamente nos hemos ido olvidando y nos hemos centrado el debate en otras cuestiones, pero yo creo que tú, y perdona que te tutee, pero ese elemento fundamental que has planteado, ¿no? De prevención, preventivo, ese análisis más preventivo turísticamente, incorporarlo, esa paciencia en cuanto a las decisiones que se vayan a ir tomando y sobre todo el resultado de todo ello nos va a llevar a evitar el contagio, ¿no? Evitar todos los contagios. Yo creo que va a ser fundamental y yo creo que te agradezco. Después no te nos vayas, sé que el teléfono está sonando y que te están reclamando por otro lado, pero no queremos que te vayas porque yo creo que después en el ratito que estaremos ya cuando nos incorporemos los cuatro de golpe a la mesa redonda, ¿vale? Nos va a ayudar a profundizar en estas cuestiones, en estos tips que nos has puesto sobre la mesa. Gracias, Amos. Comentar simplemente que el teléfono me suena incluso estando descolgado. No sé qué maravilla la técnica posibilita que este teléfono tenga esa cualidad, pero es que aunque lo tenga descolgado me suena, es increíble. Es la tecnología esta nueva, también, nunca mejor dicho, el Congreso de Tecnología y Turismo, esta tecnología de que nos asusta, ¿no? Gracias, Amos, no te atiende y ahora vamos a dar paso, si cabe, al último ponente de esta mesa, ¿vale? Que es Leocadio Martín Borges. Leocadio Martín Borges, ¿qué puedo decir ya de Leocadio? Tuve la suerte de conocerlo hace años. Fuera del contexto, obviamente, del turismo y de la salud,
y lo que nos da a él, sobre todo, a entender es que esta necesidad de cámbiate. Cuando se propuso en el Congreso el montar, el desarrollar esta mesa de turismo y salud, y sobre todo hablando de turismo de cambio, Leocadio era fundamental. Es decir, su proyecto de Cámbiate, uno de los proyectos de psicología, del mundo de la psicología, que he tenido la suerte de conocer, sobre todo en esa necesidad de los que nos dedicamos a estudiar el turismo, de ir a otros campos, salir de la rutina diaria. Si tengo que buscar en otros campos que no solamente sea el turístico, ¿no? La ciencia del turismo, sino ir a otros campos a ver qué cosas se están desarrollando, pues el proyecto de Cámbiate, el proyecto de Leocadio, y Leocadio como psicólogo, pues creo que es fundamental en este proceso de cambio turístico. Leocadio, bienvenido, darte las gracias. Es un placer presentar a un amigo y sobre todo a un gran profesional, como comenté antes en la introducción de la mesa. Y bueno, vamos a sumar a lo que ya nos comentó Juan, a lo que nos ha comentado más desde el punto de vista más de la salud pues sanitaria, pues en este caso Amos, y te doy paso. Todo tuyo micrófono, todo tuyo la pantalla. Leo, bienvenido, y vamos a ver si podemos también dar luz a ese cambio. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos con los que empezaste la mesa. Estoy muy contento de estar aquí y por supuesto, de compartir esta mesa con amigos y con profesionales de un nivel impresionante que, de alguna manera, hemos tenido la oportunidad, afortunadamente, de ver, de discutir y de plantearnos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando. Yo creo que, en primer lugar, y en cierta forma también lo hemos comentado, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que esta pandemia, desde un punto de vista psicológico, nos ha colocado en una situación de absoluta incertidumbre, y las personas, los seres humanos, no manejamos bien la incertidumbre, no lo llevamos bien, porque alguien casi diría que la sociedad occidental ha dado por bueno el que tenemos algo estable, y esto pasa porque, precisamente, como bien comentábamos, de repente nos cambian las reglas, nos cambian las preguntas y nos cambian un montón de cosas. Eso ha generado en muchas ocasiones, pues desde hace muchísimos años, ha generado reacciones de todo tipo, pero básicamente las reacciones que genera tienen que ver con la ansiedad y en algunos casos llegar a una depresión. No estoy hablando de ansiedad colectiva ni nada, pero sí, en cierta manera, nos lleva a eso. Esa ansiedad ha podido llevar a muchas personas incluso a todos estos fenómenos de negacionismo o de un montón de cosas que tienen que ver con, que desde luego no suman en absoluto y están llevando a muchos profesionales, especialmente del área de la epidemiología y de la salud pública, desgraciadamente los están llevando a tener a tener que salir a rebatir lo que son creencias de personas, ¿no? Yo destaco aquí que vamos a dejar que los profesionales de la salud pública, los epidemiólogos, nos cuenten lo que hay, nos digan lo que hay, y cuando tengamos que poner algo encima de la mesa, sigamos las reglas de la ciencia, que las reglas de la ciencia son, oye, ¿qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú has investigado para que yo pueda hacer? Es lo que está ocurriendo en el caso de las vacunas, y contar con Amos, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, aquí es importante también en ese sentido. Después, por otro lado, en el ámbito nuestro, en el ámbito del turismo, a mí me parece, y es algo que he comentado en muchas ocasiones, especialmente con Eduardo y con otras personas del ámbito turístico, que esta pandemia nos da la oportunidad, en cierta manera, de ver cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, obviamente. Yo me sumo a lo que comentaba el presidente del Cabildo. No es el momento en absoluto de estar planteando si turismo no o turismo sí. Está claro que hay una realidad que dependemos en gran manera, especialmente la isla de Fuerteventura, depende en gran manera del turismo, con lo cual en este momento no creo que sea incluso me parece, si me permiten la expresión, hasta un poco irrespetuoso con muchas personas que están en una situación de ERTE y con una perspectiva, como bien comentaba el presidente del Cabildo, de una posibilidad de perder su puesto de trabajo. Por eso yo que me gustaría salir de ese planteamiento, pero sí plantearnos que a partir de ahora la oferta turística que en cierta manera planteaba Juan, o apuntaba Juan en su intervención, la oferta turística debe incorporar otra serie de cuestiones. Y hay una cuestión importantísima, que es la seguridad. O sea, ahora a quienes vengan a Canarias, no solo hay que decirles que esto es muy bonito, que los vamos a atender bien porque la gente atiende muy bien, que es verdad, que es una de las características especialmente del destino Canarias, que es la amabilidad y todo eso que tenemos
casi diría de base, y que a veces no somos conscientes que lo tenemos, esa capacidad de acoger que en muchas ocasiones echamos de menos los propios canarios cuando vamos a destinos que no son los nuestros, esa capacidad de acogimiento a las familias, esa capacidad de acogimiento a muchas personas que vienen aquí. Pues ahora de eso vamos a tener que añadir el que las personas cuando vengan, aparte de tener obviamente una seguridad sanitaria, poder estar vigilados en el caso de que sea necesario ser así o que tengan que mantener una cuarentena y demás, lo demostramos, lo vimos. Creo que cuando pase todo esto nos daremos cuenta que lo que ocurrió aquí en Tenerife, donde estoy yo en este momento, lo que ocurrió aquí en el hotel que primero tuvo un hotel que se cerró completamente, es un ejemplo a seguir y que seguramente a nivel científico tendrá muchas cosas que ver, sociológico, psicológico y demás. ¿A qué me quiero referir especialmente? Un poco por abundar en lo que me gustaría. Vamos a tener en cuenta que las personas que van a venir, además de venir por ganas, por muchas ganas, como bien decía uno de los introductores de este congreso, claro, la gente quiere venir, la gente quiere salir. Pienso en este momento en el emisor británico, ¿no? que salen de un mes de confinamiento y que seguramente quieren venir a pasar unos días, pues quieren sentirse seguros. Pero sentirse seguros no es solo que se sientan seguros por el hecho de tener un sistema sanitario que se lo asegure. No nos olvidemos también de otras circunstancias particulares con ese emisor, que bueno, esta inconveniencia, desde mi punto de vista totalmente absurda del Brexit, pues también va a provocar una serie de problemas, pero que tengan esa tranquilidad de que esto es un destino seguro, un destino coherente, un destino que va a cuidarlos. También incorpore el hecho de que si nos encontramos con personas que puedan tener pues, inseguridad, problemas incluso a la hora de poder disfrutar del hotel en el que están y demás, puedan disfrutar también y puedan tener también una atención psicológica. Esa atención psicológica que planteo, o esa atención, digamos, desde el punto de vista de la psicología, debe estar incorporada dentro de la oferta que se haga desde los servicios, desde los establecimientos hoteleros, de acuerdo con clínicas y demás, de manera que quien pues, no esté disfrutando todo lo que quiere o todo lo que debe, pues podamos ayudarle a que sea así. Porque como bien dice Eduardo, estamos en un congreso de tecnología y turismo. Y no nos olvidemos que hace ya unos ciertos años, desgraciadamente también con las fake news y con los bulos y todo lo que comentaba hace un momentito, pero vamos a utilizar esa posibilidad de conexión, ese comentario que hace alguien en una red social que termina siendo viral porque estoy disfrutando en la playa, me lo estoy pasando bien, me han atendido estupendamente bien. A veces es casi más efectivo en algunas ocasiones que cualquier campaña que podamos hacer o cualquier campaña que podamos plantear. Por eso, digamos, lo que yo quería centrar esta breve intervención era en eso. O sea, no nos olvidemos que las personas que vienen a pasarlo bien y que pasarlo bien es experiencia. Esa experiencia tiene que ser lo mejor posible. Estamos hablando de personas mayores, probablemente muchas de ellas en edad de riesgo, de personas probablemente con enfermedades de riesgo que van a venir también, de niños, de familias, de ese destino seguro. Pues yo creo que nuestro mensaje debería ser ese. Come here, we'll take care of you. O sea, vengan, nosotros te cuidaremos, porque es muy importante el que entiendan las personas que vienen que nosotros estamos aquí no solo para darle una serie de servicios que ya están, de playa, de calidad del hotel, de calidad de la comida, sino también de atención a su experiencia y a entenderlo. Es decir, vamos a multiplicar todavía más aquello que llevamos haciendo hace un montón de tiempo, que es darle a las personas que vienen a nuestras islas unas ganas de volver, pero no solo por el establecimiento o por los paisajes, sino porque se les trata estupendamente bien. Y ahora tenemos una oportunidad importante de hacerlo y de demostrarlo. Creo que quien venga a nuestro territorio, a nuestras islas en estos tiempos, y esperemos que sea a partir de ya, a partir del confinamiento que termina hoy en Gran Bretaña, pues tenga esa tranquilidad y empiecen a su vez a contar, oye, qué bien me han tratado allí, qué bien me he sentido, pues he tenido esta historia, he estado preocupado por esto, y muchísimas cosas que nos van a dar una calidad de atención importante. Yo no quiero dejar
terminar mi intervención, sino diciendo, me sumo totalmente a lo que comentábamos García Rojas, no nos olvidemos que lo único que podemos controlar, hablando de esa incertidumbre en este momento, hasta que llegue la vacuna, que tardará porque tiene un proceso, lo único que podemos controlar son las medidas de protección. Y esas son muy sencillas y todos las conocemos, que es la distancia física, el lavado de manos, el aire, el que corra el aire de alguna manera, y que tengamos la higiene que podamos mantener. Eso es tremendamente importante y ese mensaje es el que tenemos que dar desde nuestro destino para quien viene y transmitírselo. Es muy, muy importante que quien venga se sienta seguro. Y siempre hemos sido un destino seguro, con lo cual ya tenemos eso caminado, tenemos eso visto. Ahora todavía hay que incorporar más ese destino seguro sanitaria y psicológicamente hablando. Muchísimas gracias y espero poder debatir un ratito más. Gracias, Leo. La verdad que siempre como hemos tenido la oportunidad de compartir, pues bueno, siempre tocando teclas que son importantes. Rescatamos el concepto de incertidumbre, obviamente, en este momento de toma de decisiones, que es importante, es decir, nos movemos con muchas incertidumbres. En este contexto de caos, ¿no?, que hay que diseñar un cambio con esas incertidumbres, es por ello, por la necesidad, ¿no?, de tener una buena salud mental ahora mismo para poder entender mucho de lo que hay, ¿no? Me gustaría ahora incorporar ya a todos, tanto a Mos como a Juan, para poder entablar ya un pequeño debate. Pero eso lo tenemos que gestionar y sobre todo con mucha prudencia. Poder plantear sobre la mesa, pues entre los cuatro, pues algunas tips que yo iré apuntando y después ya si acaso pues haremos a modo de resumen para poderlos compartir con todos los oyentes que hoy están conectados. A mí me gustaría, estos días, el pasado 6 de noviembre, la Organización Mundial del Turismo tuvo una reunión, una junta, se podría decir asamblearia mundial, para de alguna forma ver cuáles podrían ser los caminos a seguir. Desgraciadamente, este aspecto de la salud no lo terminaban de incorporar, el cómo se va, estamos más pensando en otras cuestiones y en esto no, y yo por eso me gustaría que tanto Leo como Juan hicieran un poco más hincapié en ello, es decir, cómo podemos incorporar todo esto, sobre todo por lo que decía antes, ¿no?, de los turistas, que cómo van a evolucionar y cómo van a encontrarse, ¿no? Luego, esta parte fundamental, no lo vi y que la OMT no lo haya incorporado, pero sí que el pasado lunes, en la isla de La Palma tuvo lugar este Consejo de Ministros de Turismo del Mundo, presidido por el Gobierno de España, en calidad de su presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y se hablaron algunas cuestiones. Alguna de ellas fundamental, tener ya claro o establecer algunos patrones, ¿no?, de homogeneidad a nivel mundial en cuanto a la movilidad. Ayer por la tarde tuve la suerte también de estar con los 8 países de Centroamérica en una conferencia precisamente hablando de esto y la necesidad de ello, y aquí me sumo a lo que comentábamos antes, es decir, hablamos de la isla de Fuerteventura por el contexto, pero si miramos los otros países, es decir, no demonicemos el turismo porque en esos países el turismo representa tanto o más de lo que obviamente estamos contando aquí del turismo en las islas Canarias, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, la pregunta que les lanzo a los tres, ¿vale?, camina por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna forma incorporar este factor salud, en este caso tanto Leocadio como Juan y como Amos, esa salud, pues bueno, cómo hay que mimetizarla para que nos ayude a mitigar el efecto, ¿no?, de este proceso tan complicado, complejo que existe o que sufre la industria turística? Juan, si quieres. Yo vuelvo a insistir porque me gustaría dejar esa idea muy clara. Algo puede ser muy seguro y ser incómodo, pero lo que es imposible es que algo inseguro genere comodidad. Es decir, uno puede estar seguro y, sin embargo, solo tengo que referirme al avión cuando te toca la parte de atrás y vas con 7 personas que pesan unos 120 kilos cada uno. Uno, desde luego, no está cómodo en ese trayecto, pero, sin embargo, va en un medio de transporte el más seguro que ha inventado el ser humano. Pero no olvidemos, si nos sentimos inseguros ya no estamos cómodos. Por tanto, la clave, lo señalaba también Leo, es transmitir
hacer llegar la seguridad. Ojo, no de falsete, no de postizo, sino hacer llegar la seguridad porque estamos cumpliendo de manera escrupulosa y con todas las de la ley aquellos aspectos que efectivamente la ciencia y lo que nos aportábamos está sobre el tapete. ¿Qué sabemos que funciona? Esto, ¿qué sabemos que impide o demora o de alguna manera no acelera el proceso de contagio? Pues esas medidas a rajatabla y transmitirlas. Hay que llegar al turista, al futuro, al que puede ser el turista, hay que llegar ahora, como bien decía Leo, con ese mensaje. Porque, como también comentaba él, en psicología sabemos que la incertidumbre y las situaciones ambiguas generan desazón, generan estrés, generan inquietud. Y para eso me quedo en casa. Es decir, ahora hay un reto doble. Es decir, primero que tomen la decisión de venir, ese es un primer reto, y ahí la propaganda va a tener mucho que hacer. El saber diseminar la información y las nuevas tecnologías nos van a ayudar. Y luego la segunda parte, cumplir con eso que hemos prometido. Una vez hemos sido capaces de que esa persona da el salto y supera su miedo o su ansiedad y dice, oye, pues voy a disfrutar de unos días que me pueden sentar muy bien, después cuando esa persona vuelva a su país o vuelva a su zona o vuelva a su casa, transmita al resto, mira, es que en Lanzarote, es que en Fuerteventura, es que en La Palma, es que en La Gomera ha estado de maravilla, pero qué maravilla, qué barbaridad, qué distancia. Las mesas, es que ibas al comedor, todo el mundo con mascarilla, veías cómo los profesionales cambiaban los guantes continuamente, con toda la educación te llamaban la atención si veían que iban. Esto es la doble, bueno, esto que saben ustedes mucho más que yo, desde el punto de vista psicológico, controlar la incertidumbre, controlar la ambigüedad y transmitir seguridad van a ser la clave para que el turista vuelva. Como decía en mi primera exposición, lo siento, pero es así, los zombies son malos turistas. Entonces, si no transmitimos que la persona va a conservar el bien más preciado que es su propia vida, lo tendremos complicado. Gracias, Juan. No sé si Amos... Yo creo, Juan, que los que hemos tenido la oportunidad perdón. Sí, no, yo estoy completamente... Creo que los que hemos tenido la oportunidad de... Sí, sigue, Leo. Lo pasé con un poquito de retardo. Sí, decía que los que hemos tenido la oportunidad de en este periodo de disfrutar de establecimientos hoteleros en algún momento como turistas dentro de nuestra propia comunidad autónoma, hemos visto eso. Hemos visto una enorme profesionalidad, como comentaba antes el presidente del patronato, una formación, un compromiso, el encontrarte siempre, insisto, el transmitir a través del acogimiento que ya hacemos, el acogimiento ese que hacemos cuando viene el turista, pues también esas medidas de seguridad. Es muy, muy importante el que veamos esa diligencia, como bien ha comentado Juan, en lo que está haciendo la persona. Y después, una cosa importantísima que esto es una de mis discusiones favoritas con mi querido Amos García Rojas, volviendo a lo mismo, la gente no va a hacer las cosas porque se lo digamos, la gente va a hacer las cosas porque se lo mostremos, porque es la forma de hacer las cosas en psicología. Funcionamos por el modelo, funcionamos por el modelo más que por la orden o el principio de autoridad. Creo que lo que sí es verdad, y ahí me quedé en lo que comentaba el presidente del Cabildo, y déjennos un poquito ver cuál es el modelo de turismo que podemos tener en este periodo relativamente, vamos a decir, estable, porque lo que no podemos hacer es parar un año. Vamos a tener un modelo de turismo que sea seguro y que nos permita entre todos volver a recuperar un cierto nivel de lo que es el músculo más importante de nuestro archipiélago. Por eso insisto tanto en la importancia de la parte de psicología, en este caso de psicología sanitaria y clínica, dentro de los digamos, tanto dentro de los establecimientos hoteleros o dentro quizás de los destinos turísticos a nivel municipal y demás. Es muy, muy importante que las personas se sientan así. No nos olvidemos, y vuelvo otra vez al ejemplo, que para mí es un ejemplo paradigmático de lo que ocurrió en el hotel en el sur, en Tenerife. Ahí, en ese hotel, aparte de los compañeros y compañeras de epidemiología que estaban ahí al día a día, teníamos un equipo del Colegio Oficial de Psicología en Emergencia, con incluso, que es un detalle que me gustaría, teníamos turistas húngaros y teníamos una psicóloga que
húngara y hablaba perfectamente Eliana. su idioma. Esto supuso algo tremendamente importante para nosotros. Es muy, muy importante que quien venga se sienta seguro. Y yo creo que ese ejemplo que vivimos en su momento, la seguridad no es una cuestión solo, como bien dice Juan, es una cuestión que percibimos, no es una cuestión que tenga solo que ver con las medidas que tomemos, ¿no? Vale. Sí, si me permites, Eduardo, sí, yo estoy completamente de acuerdo, no podía ser menos con las intervenciones de los dos compañeros. Yo creo que la clave en el contexto de una pandemia, la clave en el contexto de lo que puede ser la gestión del turismo en una situación tan tremenda como la de una pandemia, está en gestionar la incertidumbre, como muy bien ha dicho. Es que es la clave, es la clave. ¿Y cómo se gestiona la incertidumbre? Dando seguridad. Que dar seguridad no significa necesariamente dar aburrimiento, todo lo contrario. Dar seguridad es lo que te permite no estar aburrido. Y esa seguridad se da viendo el turista en el centro donde está, que realmente se hace una desinfección adecuada cada vez que alguien se levanta de la mesa y de la silla, que todos los camareros van, se lavan las manos de manera frecuente, todo el personal que está a cargo del hotel, que al mismo tiempo se le dice educadamente, como muy bien ha dicho, si tienes la mascarilla por debajo de la nariz, por favor, súbase usted la mascarilla, y así como se gestiona la incertidumbre, dando seguridad. Y eso no es molesto, eso es lo que necesariamente tenemos que desarrollar en un contexto absolutamente inédito como es en el de una pandemia. Pero desde esa perspectiva, yo vuelvo a la frase de Benedetti al principio. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es la clave, la gestión de la incertidumbre. Porque en ciencia nos bañamos siempre entre certeza e incertidumbre, que se van consolidando y van a haber menos incertidumbre y más certeza conforme avanzamos en el conocimiento. Y estamos ante un problema nuevo, estamos ante un problema que todavía no tiene un año de vida, lo va a cumplir dentro de poco, la próxima semana, el primer caso que se dio en China. Y desde esa perspectiva, lo que el conocimiento nos va poniendo sobre la mesa es lo que tenemos que ir recomendando y eso tenemos que ir asumiendo. A mí me gustó mucho, perdona, solo lo que ha dicho Amor, me ha encantado al principio, cuando ha insistido en que la ciencia va al ritmo que va. Yo siempre pongo a mis alumnos el mismo ejemplo. Es que tengo mucha hambre y quiero en 5 minutos comerme una paella. Pues no puedes comerte una paella en 5 minutos. Porque el arroz tarda 20 minutos en guisarse, si la quieres hacer bien, has tenido que sofreír previamente las legumbres y has tenido que hacer un caldo. Bueno, para al final comerte una buena paella necesitas 1 hora, 60 minutos, no 5 minutos. En ciencia pasa igual. Yo quiero subrayar esa idea de Amos porque de repente ahora la gente se gira hacia el científico y dice, bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? Pero bueno, ¿para cuándo? No, mira, para dentro de un par de años tendremos muchísimas más soluciones que para dentro de un par de meses. Y entonces te dice la persona, ¿y qué hago? Porque tengo hambre. Vale, pues paella no, vamos a hacernos un sándwich. Y entonces pues tendremos que recurrir a lo que comentaba muy bien Amos, decir, bueno, pues ahora toca prevención, toca precaución, toca incomodidad para garantizar la seguridad, etcétera, etcétera. Pero que miren a la ciencia de forma como el express, como esos cafés instantáneos, eso es imposible. La ciencia necesita tiempo siempre. Ya lo decían que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? No es un dicho menor. Por tanto, yo insistir en esa idea también. Claro que los científicos se están dejando las pestañas y claro que se va a hacer, seguro esto va a ser un salto cualitativo en la medicina y Amor sabe muchísimo más que yo. Pero estoy convencido que esto va a generar un salto cualitativo. Pero ahora toca sándwich, no toca paella. Gracias, Juan. Me apunto eso de sándwich y paella. Tengo más preguntas, pero hay 2 preguntas que nos lanzan el público, ¿vale? Hay una primera pregunta que tiene que ver con que todo este cambio, ¿no? Cómo nos va a producir y cuáles pueden ser un poco las ventajas de este cambio turístico, ¿vale? A ver desde el punto de vista de salud cómo lo vemos. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que nos trasladan es si la filosofía de los balnearios, de la talasoterapia, de la tranquilidad, tratamientos sanitarios, equilibrio cuerpo-mente, es aplicable en este momento, es una de las posibles soluciones. ¿Cómo lo plantean? Es decir, ¿cómo lo verían ustedes? Totalmente. Yo creo que la pregunta que hace Ana María, que muchísimas gracias por hacerla así, yo creo que además casi nos da cómo hacerlo, porque perfectamente es trasladar la filosofía con la que se trabajan los balnearios y centros de talasoterapia y demás. O sea, yo creo que hay algo que comentaba Juan y que comentabas tú incluso, Eduardo, al principio.
el incorporar otra serie de cuestiones que ya se están incorporando afortunadamente en muchos hoteles, el que tú tengas la posibilidad, además porque pueda hacer los spa y todo ese tipo de cuestiones que ya se hace, incorporar otro tipo de actividades que puedan ser muy interesantes a la oferta que se hace en el hotel. Digo aquí, y tenemos nosotros compañeros, especialmente una compañera enorme, Maite Miró, una referente mundial en lo que es mindfulness, pues incorporar, ¿por qué no?, la meditación en el hotel. ¿Por qué no, al vernos por la mañana, la gente poder empezar a hacer meditación, poder hacer una meditación para empezar el día? Esto es una idea que tiene que ver con ello. Claro que sí, que yo creo que esa experiencia la tenemos. Y a mí no me gustaría dejar de decir algo importante que hemos hablado Eduardo y yo en muchas ocasiones, y potenciar todo aquello que ya tenemos, potenciar esa facilidad que tenemos en Canarias de acoger a las familias, de cuidar a los niños, toda esa cercanía que tenemos y que además en nuestros establecimientos hoteleros es absolutamente transversal. O sea, es desde la persona que está pues limpiándonos la habitación hasta el director del hotel. Eso es muy importante que lo vea, que tú llegues al establecimiento hotelero y que realmente sea una bienvenida, una gracias por volver, gracias por estar aquí, todo ese tipo de cosas que ya hacemos, incorporarlo todavía más. O sea, esto transmite seguridad y transmite, como bien dice Amos, transmite entender que hay una serie de cosas que las estamos haciendo para que todos estemos bien. Si tú estás viniendo, has tomado esa decisión de venir a nuestro destino porque te gusta por una serie de razones, pues nosotros te decimos que la manera de cuidarlo, también que el que viene, la manera de cuidar nuestro destino es precisamente el que tú nos ayudas a hacerlo. Y ese sería quizás uno de esos tips que nos pide, además del otro que comentábamos, ven que te cuidamos, y también el otro, ayúdanos a cuidarte, que es algo que desde la Dirección General de Salud Pública estamos destacando hace mucho tiempo. O sea, cuídate tú, cuida a otras personas. Es tremendamente importante. Gracias, Leo. Sí, me permites una cosa, Eduardo, que creo que también es muy importante. Vamos a ver, a mí también me gustaría trasladar la siguiente reflexión. Sin salud no hay economía. Eso es evidente. Exacto. Pero cuidado, exacto. Sin economía tampoco hay salud, porque hay más pobreza. Y la pobreza es un gran problema de salud que posibilita además la expansión de enfermedades transmisibles de forma pandémica. Es uno de los factores importantes en lo que es el acicate. Por lo tanto, tenemos que llegar al punto de inflexión que permita coexistir de manera razonable, priorizando siempre la salud, evidentemente, la salud y la economía. ¿Y cuál es el motor económico en nuestra tierra? El turismo. Por lo tanto, tenemos que llegar al punto de inflexión que permita coexistir la salud y el turismo, y eso pasa por la gestión, en mi opinión, por la gestión, seguir con el pulso que estamos realizando del sistema sanitario en el ámbito de la salud y potenciar lo que es la gestión de las incertidumbres en el contexto del ámbito de la hostelería, en el ámbito hotelero. Creo que ese es el punto de inflexión que tenemos que ser conscientes de todos. Sin una cosa no hay la otra, pero sin la otra tampoco hay una cosa. Lo apunto también, Amos. Juan. Sí, y también volver a insistir en otra cuestión que a veces yo lo comprendo, a los responsables, a los gestores, a los políticos de nuestra sociedad a veces les puede costar algo, ¿no? Que es el que te encuentras con muchas opciones y eso da mucho trabajo. Pero estamos en un momento donde tener un árbol de muchas decisiones es lo más inteligente. Trabajar con distintos escenarios, con distintos pasos en cada escenario. Y eso los técnicos tienen que trabajar y hay que dejarles trabajar. Mira, si caemos en tanto, pasará cuánto. ¿Cuánta crítica social ha habido? Justo y justo, yo no voy a entrar en política, pero ¿cuánta crítica social ha habido a que parece que vamos continuamente improvisando? A que ahora parece esto y entonces damos este salto. Y ahora vamos para atrás y luego para adelante. Pues esto, al menos la percepción y la sensación de la población, se evita simplemente transmitiendo, mire, tenemos el plan A, pero no se preocupe, tenemos el plan B, pero no se preocupe, tenemos el plan C, y al final el plan W o Z. Esto hay que hacerlo, no queda otro remedio. Cuando estamos en situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. Esto nos cuesta entenderlo. Cuando estamos en una situación más o menos manejable, pues recursos manejables. A más demanda, más recurso. Esto es casi un axioma en física, ya ni en psicología, ¿no? Cuando hay más tensión, tenemos que trabajar con la tensión, ¿no? Por lo tanto, yo subrayaría la necesidad de árboles de decisiones muy complejos, porque a veces la vida es muy compleja y la queremos simplificar. Recuerdo la anécdota de Einstein cuando bajó del avión
allá por los años 30, le dijeron, a ver, en 2 palabras, defíname usted la teoría de la relatividad. Y le dijo, es imposible. Pues eso, hay cosas que son muy complejas y que no se resuelven a golpe de creatividad o demás. Esto es lento, esto es costoso, y yo le quiero transmitir a la clase política, esto representa tener a los mejores alrededor y que los expertos trabajen de una manera intensiva en distintas opciones para poder afrontar al final la mejor decisión. Vale, para ir cerrando, tenemos instrucciones de que a las 11:30 hay que cerrar. Hay dos preguntas que tienen que ver un poco más con la parte más de salud, Amos, que van referidas a los PCR, ¿no? Pregunta Elizabeth, ¿es mucho pedir PCR antes de llegar y luego el turista tiene que volver a hacerlo al volver a su país? ¿Cómo vemos eso? Y ¿los test de antígenos son igual de válidos y eficaces que los PCR? Y si es así, ¿por qué no se admiten para el turismo? ¿Cuándo se va a hacer? Sí, vamos a ver, por pedir todo es posible. En cualquier caso, todos los sanitarios siempre hemos dicho que un elemento fundamental en el contexto de la lucha contra una pandemia es el control razonable de las fronteras, y por lo tanto el pedir a nuestros visitantes, el que vengan, no solo los turistas, también a los ciudadanos, a mi hijo, por ejemplo, que está estudiando, que está viviendo en Baleares y que en Madrid va a venir en Navidades, yo le voy a decir que tenga su PCR hecha antes de llegar aquí, porque es un elemento razonable en el contexto de la situación de la pandemia que tenemos en nuestra tierra, que no tiene el impacto que están teniendo en otros ámbitos. Por lo tanto, claro que es bueno hacer una PCR antes de venir, claro que sí. Y en relación a lo otro que comenta el compañero, ¿qué es mejor, PCR o antígeno? Mira, cada cosa es mejor en tanto en cuando tengamos claro el objetivo que perseguimos con esa herramienta de intervención. Desde esa perspectiva, lo que pretendemos filtrando la llegada de visitantes a nuestra tierra, me resulta totalmente válido una prueba u otra. Tenemos que ser conscientes que vamos a introducir a positivos con toda seguridad, por las limitaciones que puede haber en unos casos las PCR y en otros los test de antígenos. Pero tanto una muestra como otra, para lo que se busca, que es filtrar la llegada de visitantes, me parecen absolutamente válidas. Es indudable que la PCR es la madre de todas las pruebas, es la que nos da un mayor perfil de sensibilidad. Pero estratégicamente, para lo que se busca, me es igual de válida una que otra. ¿Por qué no lo han autorizado? Pues no lo sé. Vale. Bueno, ¿hay alguna cuestión con respecto al precio de las PCR? Me gustaría hacer... Sí. Bueno, Leocadio, dime. Dime. No, solo una cuestión que quizás que ya he tenido la oportunidad de hablar. Solo un momentito. Estamos preguntando cómo hacerlo y estamos viendo que estamos preguntando cómo hacerlo. Miren, hay un ejemplo clarísimo en Canarias y Amos creo que va a coincidir conmigo y Juan también. Los colegios están funcionando hace tiempo y son lugares en los cuales los niños y las niñas están con sus mascarillas antes de entrar y salir también los ves cuando entran al colegio. La mayoría de ellos están en el entorno escolar, pues que son 7, 10 horas, algunos de ellos con sus actividades extraescolares, y están funcionando. Hay profesionales que están llevando aquello a cabo, tampoco esos profesionales estaban preparados, se les ha ayudado a toda prisa, incluso desde salud pública, a formarse. Entonces tenemos un ejemplo claro que además distingue, como bien he escuchado en alguna ocasión, a decirlo, distingue esta segunda oleada de la primera. Es decir, tenemos los colegios funcionando y es muy importante que tengamos en cuenta eso. Yo casi, además, si me permiten, como un tip general, podría ser vamos a ver qué están haciendo los colegios, que lo están haciendo estupendamente bien, los colegios, institutos y centros escolares lo están haciendo estupendamente bien y además con una implicación importantísima por parte de los educadores y educadoras. Exacto. Bueno, pues creo que hemos cumplido, que es lo que me pedían, cumplir. Y terminar a las 11:30. Quiero, si se les ocurre en 1 minuto y menos incluso, 15 segundos, se nos ocurre alguna idea que quieran en este binomio turismo-salud, es importante. Yo después voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Pero si quieren un último mensaje. Yo si me permite, pedí disculpas porque me haya estado sonando el teléfono, pero que llevo una vida tremendamente agitada en el contexto de la pandemia, y simplemente decir una cosa.
este problema se va a solucionar. Se va a solucionar, que no tengan ninguna duda. Posiblemente las próximas Navidades van a ser ya bastante diferentes a la de esta. Lo vamos a solucionar con el esfuerzo de todos. Así que ánimo y adelante. Y me vuelve a sonar el teléfono. Juan. Sí, dar las gracias, lo primero, lo más importante, y lo segundo, de verdad, yo estoy martillo pilón. Dejen a los mejores hacer lo mejor. Es decir, rodeémonos de la gente que sabe, como Amos, como Leo, y que se asesoren, de verdad, que nos hace falta, porque si no vamos a dar una imagen a nuestros conciudadanos y nuestras conciudadanas deplorable, ¿no? Gracias, Juan. Leo. Bueno, yo creo que ya he dicho mi última reflexión, que es como bien comentaba Amos, vamos a tener no expectativas, sino esperanza, y me va a permitir Amos, hoy me voy a colar yo en esta historia, y vamos a hacer lo que ha hecho el grupo AC/DC, que nos ha sacado un disco maravilloso y que nos dice, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros en este momento? Se nos pide ser AC/DC. Y efectivamente, recomiendo que, sobre todo a aquellos que nos gusta el rock and roll, escuchen ese disco porque es como una balsa de tranquilidad a pesar de ser rock and roll, porque te hace sentir enormemente bien y es lo que debemos hacer. Rock and roll. Yo no puedo prescindir de continuar la línea que ha comentado Leocadio diciendo que lo que estamos a punto es de tocar el cielo, así que vamos a quedarnos también con Bob Dylan tocando las puertas del cielo, porque ahí están las vacunas que nos van a solucionar el tema. Tocar las puertas del cielo, pero vivos. Quiero a los tres dar gracias sí, hombre. Por el tiempo, por dedicarnos el tiempo y dejarnos compartir con ustedes. Resumo la mesa, resumo esta hora y media en los tips. Si alguno se me escapa, les pido disculpas, pero he intentado recogerlo todo. Seguridad, intentar transmitir esa sensación de seguridad. Todas las medidas van a ser pocas. Diligencia, que fue un concepto que también se sacó antes, mucha profesionalidad, no dudamos del sector y de la industria turística, de su profesionalidad y su compromiso. La gestión de la incertidumbre, importante en este momento de caos, hay que gestionarla, dejar a los mejores. Me quedo con el mensaje de Juan. Nos han cambiado todas las preguntas, no sabemos ahora muchas respuestas, me quedo con esa reflexión que ha hecho también Amos. Conocimiento, ciencia, la importancia de jugar en este contexto para este binomio de esta mesa. Prevención, mucha prevención, ha salido este concepto varias veces. Sostenibilidad, he querido ponerla, aunque no se ha mencionado mucho, pero la salud hay que incorporarla al debate de la sostenibilidad, que sí, que lo dijo el gerente del patronato, esta sostenibilidad de cambio, ¿vale? Tenemos que incluirla. Cuídate tú, cuidemos a nosotros o nos cuidemos a todos, ese mensaje de salud. Sin salud no hay economía, que fue otro mensaje, y sobre todo decisiones muy complejas en este mundo de cambio necesitan, pues bueno, que todos trabajemos en un liderazgo, pues obviamente compartido, en un liderazgo y en una coordinación absoluta entre todos y cada uno de los agentes. Yo por mí doy por cerrada esta mesa, agradecer nuevamente a ustedes, al Congreso Internacional de Fuerteventura, el esfuerzo nuevamente, lanzarse en este contexto complicado, complejo, y a todos para mañana invocarlos, volverlos a rescatar. Volvemos a la misma hora, a las 10 de la mañana, pero con otro tema, con otra mesa dedicada a la tecnología, al servicio del trabajo, al teletrabajo y las nuevas oportunidades que hay en el teletrabajo. A todo el equipo de coordinación de Fuerteventura 4.0 que hacen posible esta conexión a 4 ahora mismo, a todo, liderado por toda la gente de Innovalia, por José Macabello, Amae, todo su equipo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Suerte, y me quedo con el mensaje también final. Vamos a salir de esto, el sol volverá a brillar.